Hay historias que están ahí, escondidas a plena vista, ¿sabes? Enterradas en archivos con siglos de antigüedad. Y lo que es más increíble, codificadas en nuestro propio ADN. Hoy vamos a sacar a la luz una de esas historias. Una tragedia. La de miles de niños separados de sus familias en uno de los momentos más convulsos de la historia de España. Venga, que empezamos. Esta imagen, aunque es una recreación, va directa al corazón de lo que vamos a contar. Y no es una exageración. Una cita sacada directamente de los documentos de la época lo confirma, y te deja helado. Los soldados arrancaron a los niños de los brazos de sus madres. Es un momento de una crueldad que cuesta hasta imaginar, y que dejó un legado que, como veremos, llega hasta hoy. Para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a 1609. El rey Felipe III firma un decreto que va a cambiar la península para siempre, la expulsión de todos los moriscos. Y el golpe más duro, el primero y el más brutal, se lo llevó el Reino de Valencia, porque allí vivía casi un tercio de toda la población morisca de España. A ver, pongamos esto en una cronología rápida para situarnos. Principios del siglo XVI se obliga a los musulmanes de la península a convertirse. Pasa un siglo, llega 1609, y a sus descendientes, los moriscos, ¡zas!, se les expulsa. En ese momento, entre septiembre y noviembre, estalla una rebelión a la desesperada. Y la clave de nuestra historia llega 2 años después, en 1611, con un censo oficial que nos da la pista de la tragedia. Vale, ya tenemos el contexto general. Ahora vamos a hacer zoom, nos vamos a una zona muy concreta. Porque en las tierras de Dos Aguas, Millares y Cortes de Pallás, ese decreto real no fue una ley, fue una sentencia de muerte. Este grabado de la época es increíble porque nos muestra el escenario exacto. ¿Qué haces cuando te dicen que te tienes que ir de tu tierra para siempre? Pues estas comunidades, que eran casi todas moriscas, decidieron rebelarse, no les quedaba otra. Huyeron aquí, a la Muela de Cortes, una fortaleza natural casi imposible de tomar, para luchar su última y desesperada batalla. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, antes de la expulsión, solo el pueblo de Cortes de Pallás era una comunidad llena de vida, próspera, con más de 1.500 habitantes. ¿Y después qué quedó? Pues el vacío. Apenas 160 nuevos colonos para repoblarlo. La caída demográfica es sencillamente catastrófica. El resultado fue una devastación total. Imaginaos la escena. Los ingeniosos sistemas de riego abandonados, las tierras fértiles dejadas a su suerte y pueblos enteros, como uno llamado Bunquete, se convirtieron en ruinas para siempre. Un colapso total del que tardarían generaciones en recuperarse. Pero en medio de toda esta catástrofe, de este desastre, se estaba produciendo un drama todavía más oscuro. Uno que, como casi siempre, se cebó con los más vulnerables. Se les empezó a llamar morisquillos, y la excusa oficial, la justificación religiosa, era que había que quedarse con ellos para salvar sus almas de la herejía de sus padres. Una coartada piadosa, ¿verdad?, para un acto de una crueldad terrible. Pero la realidad no fue la salvación, sino la servidumbre, pura y dura. A estos niños se les borró su identidad, se les cambiaron los nombres, los apellidos, pasaron a llevar el de sus nuevos amos. Se convirtieron, vamos, en un botín de guerra. Y con ello se rompieron para siempre sus lazos familiares, sus raíces, su historia, todo. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos todo esto con tanto detalle, 400 años después? Pues gracias a un documento histórico absolutamente increíble, un censo oficial de estos niños perdidos. Claro, la pregunta que surge es, ¿y qué pasó con ellos? ¿Qué fue de sus vidas? Pues el censo nos da una respuesta que te pone los pelos de punta por lo fría y burocrática que es, pero que al mismo tiempo es profundamente humana. Fijaos en algunas de las entradas, es que son demoledoras. Luis Infante, 0 años, entregado a un tal Alonso de Pina. Ángela Francisca, de 4 años, y la describen por sus señales de fuego y coja. Francisco, de 9, bocado de perro y dedos gordos. O Luisa Ana, de 9, con 6 dedos en cada pie. María, de 11, con el labio partido. Es una forma de deshumanizar, de catalogarlos como si fueran ganado. Pero a la vez, cada una de estas frías descripciones nos está gritando la historia individual de cada uno de ellos. Y que nadie piense que fueron unos pocos casos, no. Solo en esta zona del Reino de Valencia, el censo documentó a 2.446 niños. Una cifra terrible, que casi con toda seguridad se queda corta. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto en el tiempo, un salto de 4 siglos, del 17 al 21. Porque si los documentos nos cuentan el qué pasó, la ciencia moderna nos ha revelado una verdad alucinante sobre el quiénes eran.
A ver, la propaganda de la época, la que impulsaba la Inquisición, era que los moriscos eran como un cuerpo extraño, unos invasores de origen magrebí, distintos. Pero claro, llega la ciencia del siglo XXI, llega el análisis genético y desmonta por completo esa narrativa. Y aquí viene lo más fuerte de todo. Los estudios de ADN demuestran que los moriscos no eran extranjeros. Eran, en su inmensa mayoría, descendientes directos de la gente que llevaba siglos en la península. Íberos, hispanoromanos, visigodos, vamos, que genéticamente eran idénticos a los cristianos viejos que los estaban expulsando. De hecho, las descripciones físicas lo confirman. Había gente rubia y de ojos azules tanto en un grupo como en otro, igual que gente de rasgos más oscuros. La diferencia era puramente religiosa y cultural, no racial. Y aquí llega la gran paradoja. Como aquellos miles de morisquillos fueron absorbidos por la población, su huella genética no desapareció. Al contrario, se integró para siempre. Tanto es así que los análisis actuales muestran que aproximadamente 1 de cada 10 españoles de hoy lleva marcadores genéticos de origen norteafricano o sefardí, un legado directo de aquellos a los que intentaron borrar de la historia. Y así llegamos a la conclusión, al punto donde la historia y la ciencia se unen para mostrarnos la ironía definitiva de esta tragedia. Como concluye una de las fuentes que hemos consultado, la península extirpó su propia población nativa y enraizada. Es decir, no se expulsó a un invasor. Lo que nos lleva a una conclusión terrible. Expulsados expulsores compartían la misma sangre, el mismo origen milenario. Fue un acto de automutilación provocado por el fanatismo. Al final, la historia de los morisquillos nos obliga a plantearnos algo, ¿no? ¿Qué parte de lo que creemos sobre el pasado, sobre quiénes somos y de dónde venimos, se basa en hechos y qué parte es simplemente una narrativa que se construyó para justificar lo injustificable? Una pregunta que la verdad resuena mucho más allá de las montañas de Valencia en 1609.